Hola hermanos, paz y bien, Dios los bendiga, espero se encuentren bendecidos por el Señor. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, o mejor preguntarles, ¿por qué un católico no lee la Biblia? Vas tú a decir, no hermano, yo sí la leo, yo sí sé que es la palabra de Dios, pero seamos honestos, somos pocos los que la hemos leído o la hemos hojeado mínimo para saber qué dice Dios. Pero son más católicos y más personas que se alejan de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una razón muy simple para no darle la importancia de vida a la Biblia. ¿Y cuál es esta razón? No es porque la Biblia sea muy aburrida. No es porque no nos interese la palabra de Dios. En el fondo sabemos que Dios nos está hablando y nos está diciendo, oye, tienes que saber qué te quiero decir. Tienes que buscar en tu corazón, pero sobre todo en mi palabra, qué es lo que quiero para ti. Y resulta y pasa, hermanos, que nosotros a veces no queremos leer la Biblia por el simple hecho, y esto yo lo dije en un video ya hace mucho tiempo, por el simple hecho de que la palabra nos confronta, nos invita a dejar nuestra mala vida, nuestros vicios, nuestras decadencias, pero estamos tan arraigados a eso que no queremos dejarlos y no queremos que nadie venga y nos diga, oye, estás mal, y mucho menos Dios. O sea, estamos tan arraigados a ese tipo de vicios, de cosas que nos hacen daño o que nos gustan pero igualmente nos hacen daño. Decía Gloria Polo, el vicio y el pecado son ricos. Entonces, si el vicio y el pecado son ricos, por ende, son muy difíciles dejarlos. Y nosotros, al empezar a leer la palabra de Dios, nos vamos a ir dando cuenta de que Dios te está diciendo, tu vicio, tu pecado, tu maña es mala y te aleja de mí. No solamente te aleja de mí, te lastima, y no solamente te lastima a ti, ya lo vuelvo a decir y lo dije en otro video otra vez, el pecado lastima el corazón de Dios, porque Dios no quiere que ningún hombre, ninguno de sus hijos perezca a causa del pecado. Pero también, hermanos, la palabra de Dios nos invita a la conversión. Oye, pero es que yo de qué me tengo que convertir, yo soy un hombre, yo soy hasta eso. Nos creemos hijos de Dios por el simple hecho de llamarnos católicos, por el simple hecho de estar bautizados, que no estamos equivocados, somos hijos de Dios simplemente por eso, pero no hacemos lo que los hijos de Dios deben de hacer, que es instruirse, que es informarse, que es dar la batalla todos los días, principalmente orar, principalmente hablar con Dios. Y hasta eso nos da flojera, nos da pereza, nos da no sé qué cosa nos da, pero nos evitamos el leer lo que Dios quiere. No, es que yo lo siento aquí en mi corazón. Oye, no. Por eso Dios permitió a los apóstoles, a la iglesia, compilar su palabra para que nos la dieran, para que nos dijeran, ¿sabes qué? Esto es lo que te está diciendo el Señor. Esto es lo que Dios quiere que hagas tú en tu vida. Y esto es lo que Dios quiere que no hagas en tu vida porque te hace daño, porque le lastima, porque te hace mal. Todo eso. Pero somos muy obstinados, somos muy tercos en estas cuestiones. Y entonces
pues simplemente nos apartamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero leemos otras cosas, que leemos a Paulo Coelho, que leemos los horóscopos, bueno, ya no se leen, ya se ven en internet o en un podcast o lo que sea, pero no queremos saber qué nos está diciendo Dios en verdad. No queremos saber qué nos dice Dios en su palabra. No queremos saber qué nos dice Dios en las cartas de San Pablo. Pero si andamos creyendo en lo que nos dicen las cartas del brujo, en lo que nos dice el hechicero, en lo que nos dicen tantas cosas y tantas personas que nos alejan de Dios, nos alejan del Señor, nos alejan de lo que Dios dijo, de lo que Dios quiere, de lo que Dios en su Hijo Jesús, en nuestro Señor Jesús, quiere, y es que hagamos su voluntad. Para eso vino Jesús, a enseñarnos cuál es la voluntad de Dios. Obviamente, el hacer la voluntad de Dios depende ya de cada una de nuestras vidas, individualmente. Si tú sientes que la voluntad de Dios en tu vida, por ejemplo, es ser un buen doctor, pues tú vas a estudiar para ser un buen doctor. Si tú sientes que la voluntad de Dios es ser sacerdote, pues tú vas a entrar al seminario para ser un buen sacerdote. Si tú sientes que la voluntad de Dios, bueno, así me puedo ir dando ejemplos toda la tarde, toda la noche, todo el día, entonces pues nunca vamos a acabar. Pero a eso voy, hermanos. Dice también la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Es lo que nos permite saber qué es lo que debemos de hacer para nosotros y para los demás. Pero también qué quiere Dios para nosotros y para los demás. Porque si no sabemos, nos vamos a perder. Nos vamos a seguir perdiendo en tantas ideologías, en tantas cosas que no son buenas, que lo parecen pero no lo son, y nos vamos a seguir confundiendo. Es que, hermano, la Biblia es muy confusa. Bueno, pídele al Señor que te dé la luz para que entiendas su palabra. ¿Cuántas veces en este canal no hemos hecho la reflexión del Evangelio? Simple y sencillamente es primeramente pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra para que nos dé el mensaje que Él nos tiene. Y entendiendo su mensaje, hagamos su voluntad. Pero si la leemos solamente como cualquier libro, como si fuera un libro más, muy difícil va a ser que nosotros lleguemos a comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero también esto hay que decirlo, no basta solamente con leer la Biblia, pues simplemente llenarse de información y decir, ya cumplí. Tampoco se trata por cumplir, tampoco se trata de eso. Se trata de llenarte de Dios. La palabra es viva, es eficaz, pero también vuelvo a lo que iba a decir, es un arma de dos filos. ¿Por qué de dos filos? Porque la palabra nos juzga, y al momento de decir nos juzga es porque nos juzga a Dios, pero nos hace que también nosotros nos juzgar a nosotros mismos y quitar lo malo, quitar lo que nos estorba para seguir adelante con la vida que Dios quiere que tengamos. Pero, hermano, vuelvo a lo mismo que estaba diciendo hace rato. No es solamente leerla, porque solamente leerla es caer en el protestantismo. El protestantismo, hermanos, es solamente
la palabra, solamente la escritura, solamente la Biblia. Cuando nosotros nos guiamos y nos basamos por la tradición, por la palabra y por las obras. Así que también está eso. La palabra de Dios atrae eso. Atrae que nosotros nos sumerjamos en la historia, que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios, vamos a decirlo así, valga la redundancia, porque pues ya estamos hablando de ella, ya estamos ahí, pero que escudriñemos, que hagamos un énfasis en las cosas que a lo mejor sentimos que Dios nos habla más y profundicemos para después ir a hacer las obras que Dios nos pide que hagamos. Y eso es el punto, no nada más quedarse en una mera teoría, en una mera lectura de la Biblia. Yo una vez lo dije y lo voy a seguir diciendo. Es importante saber que estamos llenos de teorías, estamos llenos de cosas, de información, pero ¿cuántas veces llevamos a cabo esa información? ¿Cuántas veces llevamos a cabo lo que nos dice esa información? Sea la Biblia, sea un libro de biología, sea un libro de historia, sea un libro sobre la sociedad. ¿Cuántas veces? Preferible es hacerle caso a la comadre, al compadre que nos dice, véngase para acá para que nos tomemos unas frías o vamos a seguir en el chisme. No, hermanos, no. Basta de poner solamente nuestra vida en teoría. Hay que ponerla en práctica. ¿De qué nos sirve ir a un retiro si no lo vamos a practicar después? Sí, podemos llorar, podemos hacer mil y unas cosas de que, ay, es que qué bonito vivir el retiro, qué bonito vivir todo estos ejercicios espirituales. Y a la semana se acaba. ¿Por qué? Porque simplemente se quedó en teoría. Y no nos puede pasar lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, como ya lo dije, es palabra viva. Una palabra viva es porque tú vas a ir cambiando conforme la leas. Vamos a ir cambiando conforme la practiquemos. Oye, hermano, es que a veces son cosas muy difíciles de practicar. Bueno, Dios no te pide lo imposible. Dios te pide que hagas lo que te toca y ya Él se encargará de lo demás. Tú solamente haz lo primero. Agarra tu Biblia, empieza a leerla, principalmente pide al Espíritu Santo que te ayude a comprenderla, y ya ahí tú vas a ir a aplicar primero a ti la palabra, porque también corremos el riesgo de que aquí dice San Pablo que este tipo de personas no van a entrar al cielo. Entonces hay que advertirles. No, también estúdiate a ti, también checa tú el desorden que tienes en tu vida, porque a lo mejor tú eres alguna de esas personas que no van a entrar al cielo y tú te crees muy santo y tú te crees muy justo, y no es así. Pues bueno, hermanos, ya para no hacer este video tan largo, este video tan tan tedioso, vamos a quedarnos con esto, hermanos. Tengo miedo de que la palabra de Dios me confronte y por eso es que no me atrevo a leerla. Te lo dejo a tarea. Paz y bien. Dios te bendiga.